Hola y bienvenidos al Rincón del Lector Vicioso. Lo que van a ver a continuación es el resultado de una semana entera de lectura o de revisión del aclamadísimo libro Sociedad del Cansancio del autor surcoreano conspicuo Byung-Chul Han. La revisión de este libro se llevó a cabo en un minúsculo club de lectura compuesto por jóvenes bisoños, aplicados y curiosos, sobre todo filomáticos. Renzo Wilca, Davis Alejo, Jaime Ba y mi persona se encargan de este libro desde una perspectiva más panorámica, orbital. No nos ceñimos únicamente a lo que dice el libro, sino nos vamos a un régimen un poquito más extracurricular. Porque creemos que el libro es extracurricular en sí mismo y su currículum es sobre todo panorámico. Esperemos que lo disfruten porque no solo tocamos temas sociológicos, sino también económicos, filosóficos, de andamiaje ontológico y epistemológico. Todo es lógico. Esperemos que lo disfruten. Me parece sumamente interesante de Byung-Chul Han es que Byung-Chul Han establece toda su filosofía desde marcos o esquemas filosóficos de una alcurnia ontológica y epistemológica. ¿Cómo? Él estudia la sociedad o da un carácter diagnóstico a la sociedad actual desde la diferenciación de diferentes paradigmas o cosmovisiones que reinaban en el contexto de determinada sociedad. Por ejemplo, él desde la inmunología, eso es muy interesante y escúchese bien, desde la inmunología, que es una categorización inminentemente y únicamente biológica y médica, desde esta categorización se expande a un análisis casi quirúrgico de la sociedad actual. ¿Cómo lo hace? Desde esquemas filosóficos. Él, desde la inmunología y desde estos esquemas epistemológicos trazados en un... ¿cómo se llamaba esto? Desde los paradigmas, él acierta en dar una observación histórica. ¿Por qué? Porque antes, en la inmunología, desde lo más, veámoslo como los andamiajes, como el esqueleto de todo. En sí mismo, la inmunología adquiere, conceptualmente hablando, un otro y un propio. Yo como ser individual y lo otro como lo que no es yo. Yo soy yo, los límites es lo que me limita a lo exterior del mundo, y lo otro sería todo aquello que no pertenece a mí. Entonces yo sería lo propio y lo otro vendría siendo la otredad. Y esas son las columnas esenciales de Byung-Chul Han para construir toda su filosofía. Lo otro, lo propio. Él tiene una fuerte tradición hegeliana, porque recuerda mucho a la fenomenología del espíritu de Hegel. Recuérdese bien la dialéctica del ciervo, ya que él plantea de que la autoconciencia nace porque hay otro que admite mi autoconciencia. Yo soy autoconsciente porque existe otro ser autoconsciente. Entonces existe una suerte de dialéctica que hace que la autoconciencia nazca. Entonces ahí va un poco más el derrotero de pensamiento de Byung-Chul Han, porque Byung-Chul Han establece la dialéctica de la negatividad, justamente estableciendo lo otro y lo propio. Yo me hago yo porque niego a lo otro y me reafirmo a mí mismo. Y de ahí justamente está todo el panorama de la inmunología, porque por ejemplo, una vacuna, ¿ya? Una vacuna es un otro, pero que nosotros, por ejemplo, el COVID-19, pudo haberse curado el COVID-19, que era introduciéndose al organismo una suerte de virus similar al virus que ya globalmente estaba inmerso, y nosotros, el organismo asimilaba ese virus, se hacía más fuerte y pues combatía el virus con total naturalidad. Bajo este esquema interesantísimo también se basa este Byung-Chul Han, que nosotros, que lo propio se afirma o niega lo negativo, que eso es la columna vertebral de Byung-Chul Han o de la filosofía de Byung-Chul Han, y nos afirmamos nosotros mismos. Entonces, esa afirmación y dialéctica tiene fuertes influencias hegelianas. Yo me voy a encargar de las influencias, y otra de las influencias de Hegel es Nietzsche, porque Nietzsche
y se le ve bastante porque invito mucho a la lectura del libro Sociedad del Cansancio y defiende mucho a Nietzsche, porque Nietzsche generalmente se le ve como el filósofo profeta de la autosuperación. ¿Por qué? Porque Nietzsche establece el vitalismo como barrera fundamental para autosuperarnos, ¿sí? Él en ese entonces también diagnosticaba a la sociedad y al problema moderno como el nihilismo, ¿no? Una persona con mucha positividad. ¿Y qué es la positividad? Ajá, aquí quiero establecer un punto sumamente importante y es el libro de Michel Foucault. Los esquemas, otra vez volviendo a la filosofía de Byung-Chul Han, son dos, que es la positividad y la negatividad. Una de la sociedad inmunológica, la que ya tracé, y otra que es una evolución de esta, que no es una contradicción, es una evolución de esta, que es la sociedad de la positividad, ¿ya? Ajá, ahora, aquí ya no es inmunológica. ¿Por qué? Porque ya no reafirmamos ni siquiera tenemos otra otredad. Ya no existe otra otredad o algo externo a nosotros, sino existe ya lo idéntico. Y justamente porque existe lo idéntico y ese exceso de, ¿cómo se llama? De lo mismo, de lo propio, hace que existan las enfermedades mentales o las enfermedades neuronales que actualmente el autor propone. Entonces, es por eso sumamente interesante leerlo, y eso tiene una influencia heideggeriana, por supuesto, porque Heidegger, al proponer el Dasein, proponía al individuo ontológico como un individuo situado, histórico, y no solo parte o un observador simple de la realidad que lo concierne, sino como un ser activo, ¿sí? Y eso justamente pasa en la sociedad del cansancio, porque Heidegger se pregunta, ¿qué sucede cuando la técnica deja de ser herramienta y comienza a determinar nuestra manera de revelar el mundo? Pero Byung-Chul Han responde que lo que pasa, que nosotros mismos nos autoexplotamos, somos nuestros propios verdugos. Entonces, es muy interesante ver ese camino de las influencias y de las tradiciones filosóficas que sigue Byung-Chul Han para poder entender mejor su filosofía y entenderlo desde andamiajes filosóficos, no desde el tema real o desde un tema literal, sino desde propuestas ontológicas y epistemológicas de entender el mundo y de explicar y dar un diagnóstico realista del problema del hombre tardomoderno. Byung-Chul Han en su libro nos habla de una transición o un proceso evolutivo entre la sociedad disciplinaria y una sociedad de rendimiento. Para profundizar en esta parte, una sociedad disciplinaria crea locos y criminales, mientras que una sociedad culpa y cansancio destructor que lo hunde en la depresión. Por ejemplo, estudiar o trabajar 14 horas diarias convencido de que si no eres el mejor, estás fallando como persona, hasta que el cuerpo y la mente simplemente se quiebran, y he aquí la depresión. Pasando con el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención, el exceso de positividad aquí radica en el excesivo consumo de estímulos, de impulsos y de información, como ocurre al consumir contenido corto en plataformas como TikTok o Instagram, con los shorts. Esto fragmenta nuestra atención. No es un virus que te ataca, sino una masificación de estímulos que saturan tu mente. Al pasar horas viendo videos de pocos segundos que cambian de estímulo al instante, entrenamos a nuestro cerebro en una hiperactividad constante que destruye por completo nuestra capacidad de enfoque profundo y nuestra tolerancia al estudio. Y he aquí la importancia de ser conscientes, porque los mayores logros en la humanidad, los mayores logros culturales se dan por estar en un estado contemplativo inmersivo en algo, no dividiendo nuestra atención como lo que ocurre en el multitasking y que es lo que aborda en el libro de Byung-Chul Han. Por ejemplo, Byung-Chul Han plantea que no es retroceder en nuestro proceso evolutivo la multitarea, porque tenemos que prestar atención a muchas cosas, como lo hacían los animales salvajes. Tenían que prestar atención a diversos estímulos para poder sobrevivir. Pero nosotros tenemos esa capacidad de concentrarnos en algo y lograr realmente algo muy bueno, como es la filosofía y que tanto nos sirve. Pasando con el burnout o síndrome del quemado, o como lo llama en el libro, síndrome ocupacional, es literalmente el sobrecalentamiento del alma. Como estás produciendo, respondiendo tareas o
matándote en estudiar algo, colapsa por una sobreabundancia de trabajo. En términos completamente, quedando prácticamente vacíos y apáticos, quemados por dentro, por tanto hacer lo mismo sin pausas. Por ejemplo, en mi proceso de preparación para entrar a la universidad, yo tuve, por así decirlo, entré en un estado de burnout, porque yo mismo me exigía seguir estudiando, pero llegó un momento en que de solo pensar en estudiar, no podía aceptarlo porque me dolía la cabeza. Nada más. Con Laura, con Laura, pues con Laura. Muy bien, todos estos conceptos, los cuales hemos escuchado sobre la sociedad disciplinaria, la sociedad del rendimiento, es algo muy, muy complejo e interesante, lo cual podemos verlo en un marco teórico, pero nosotros también podemos analizar y llevar todo esto a lo práctico, a lo cotidiano. Antes de esto, vamos a hablar un poco de lo teórico y luego nos vamos a lo práctico. Primero, hace rato, como hemos escuchado, el señor Wilka Monroy habló sobre el burnout, el desgaste psíquico, el sentirse quemado contigo mismo, que en sí puede causar una guerra interiorizada contigo mismo e incluso puedes llegar a todos los efectos los cuales lo mencionó, como la depresión, el TDAH, etcétera, etcétera. Todo esto, como lo dice Byung-Chul Han obviamente en su libro, surge por el exceso de positividad. Tú eres una persona que ya ha pasado de esa sociedad disciplinaria a la sociedad de rendimientos, entonces, ¿qué pasa? Pues tiendes a tener ese exceso de positividad, el cual, según Byung-Chul Han, se rige por un dogma importante, el cual es nada es imposible. ¿A qué se refiere con esto? O sea, cuando tú tienes este exceso de positividad, obviamente ves el mundo de una distinta manera, que te crees capaz de hacer obviamente cualquier cosa, porque también Byung-Chul Han decía que cuando uno pasa a la sociedad de rendimientos, se siente dueño de su propia vida, siente que nadie lo oprime y puede hacer lo que sea, y por lo tanto surge esta dogma muy interesante, la cual nos dice que es el nada es imposible. Es como el homus economicus que es planteado en la economía, es un simple supuesto, es algo que no existe en la realidad. Nosotros podemos decir que el nada es imposible es algo que podemos alcanzarlo, según la teoría, pero nosotros en sí mismo tenemos un cierto límite, es algo que no existe, o sea, no existe una persona que realmente pueda alcanzar ese nada es imposible a pesar de que tenga una positividad extrema. Entonces, cuando el sujeto de rendimiento tiende a llegar a tener ese exceso de positividad y a plantearse metas adelante, a futuro, pues obviamente va a hacer todo lo que sea para cumplir esta meta. Pero ¿qué es lo que pasa? Como tal, como la analogía que dice el Homos económicos, no siempre es como el supuesto, pues obviamente esto no existe en la realidad, sino es que al momento en que nosotros tenemos este exceso de positividad, pues obviamente llegamos a una barrera, a un límite que nos limita a nosotros a alcanzar lo que nos hemos planteado con el exceso de la positividad. Y entonces, el dogma que antes lo planteaba Byung-Chul Han en la sociedad de rendimientos, el nada es imposible, pasa a un dogma diferente, el cual ahora es replanteado y es dicho como el nada es posible. Lo que, como lo dijo el señor Wilka Monroy, esto es lo que causa la depresión, el TDAH y todas las patologías en la sociedad tardomoderna. Y ahora, vamos a hablar de algo más interesante, de la explotación y la paradoja de la libertad, porque en sí, si nos damos cuenta, como ya tal vez en la teoría se nos dice, y tal vez lo dijeron mis otros dos compañeros, de la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento es como si estarías alcanzando una evolución, y cuando tú evolucionas, pues obviamente eres una persona diferente, eres más eficiente. Por ejemplo, tú en la sociedad disciplinaria, pues hacías algo, tenías una meta, un límite, pero es algo que te imponía el sistema, pero cuando tú pasas a una sociedad de rendimientos, pues obviamente estás revolucionando, estás volviéndote una persona que ahora hace las cosas por sí mismo, sin ya no más por lo que la sociedad te impone, sino por lo que tú deseas hacer. Por lo tanto, cuando tú llegas a una sociedad del rendimiento, pues obviamente sientes una sensación de libertad, una sensación donde no sientes a alguien que te oprime, la cual al inicio está bien y es lo que el principal factor por el cual tú piensas que estás alcanzando tu punto más eficiente. Y es así, obviamente, cuando tú ya vives en una sociedad del rendimiento, tienes un punto más eficiente del que tenías antes, por la sensación de libertad que tienes. Ahora vamos un poco más a la práctica. Imaginemos un estudiante el cual estudia en la universidad, tiende a hacer sus tareas responsablemente, es como la sociedad disciplinaria, es el deber el cual te impone el sistema, el cual es lo mínimo que tú deberías hacer para poder ser considerado un profesional de la rama.
Y ahora, yendo a la evolución a la sociedad del rendimiento, imaginamos que ahora este supuesto estudiante, aparte de lo mínimo que le exige la universidad, este estudiante quiere aprender un poco más, quiere ser una persona más amplia, quiere tener conocimientos más extensos, más allá de lo que se le impone. Ahora está llegando a una sociedad de rendimientos. Y en esta sociedad de rendimientos, pues ya obviamente ya no hay algo que le exige que tiene que aprender estas cosas, sino él lo hace porque quiere aprender, quiere ser algo más. Y lo más probable es que ahora él siente un sentimiento de libertad, porque al aprender esto es algo que nadie te exige, pero él, al momento de que haya empezado a profundizar cosas más allá de su rama, pues obviamente va a tener esa sensación de que es un ser libre, de que nadie se lo oprime. Pero esto, según Byung-Chul Han, es una libertad obligada. ¿Por qué? Porque tú al momento que estás en una sociedad de rendimiento, te exiges hasta tus límites, pues obviamente llegas a este punto en el cual tú llegas a tu límite, pues, y ya no puedes alcanzar al punto en el que tú te has planteado por el exceso de positividad. Por lo tanto, esa libertad obligada se convierte en algo que hace que maximices tus rendimientos, pero obviamente al final de cuentas solo te estás sobreexplotando a sí mismo. Y es lo que le pasaría a un estudiante promedio universitario que quiere salir un poco más de la rama. Se sobreexplota a sí mismo, pero con una sensación de libertad, que es lo que hace que sea más eficiente, pero obviamente no es así, porque la sobreexplotación que tiene el mismo llega a lo que dijo anteriormente el compañero Monroy, el cual es la ruptura psicológica, si no me equivoco, el boredom, ¿no? ¿Qué es lo que me dijiste, Brian? Burnout. Exactamente. Entonces, esta sensación de libertad crea eso, una maximización de rendimientos en el cual ahora la víctima pasa a ser un verdugo o una víctima de sí mismo. O sea, al mismo tiempo tú eres la persona que se exige, o sea, la persona que es explotada, pero al mismo tiempo eres tu explotador. Y esto, como ya lo dije, es una paradoja muy interesante. Y ahora, en el carácter práctico, pues la sociedad disciplinaria y la sociedad de rendimientos son cosas son términos complejos, que obviamente deberíamos analizarlo porque, mira, desde mi punto de vista yo puedo decir que la sociedad del rendimiento es algo muy importante porque, según como lo dice Byung-Chul Han, y también por lo que se puede ver, eres más eficiente estando en una sociedad de rendimientos porque gracias a tu libertad o tu falsa libertad, pues tiendes a tener que nadie te oprime y por lo tanto tiendes a ser más eficiente. Y cuando tú tiendes a ser más eficiente, pues eres más productivo. Y recuerda que a un país, también vamos a hablar un poco más de economía, un país, según Gregory Mankiw en un principio de economía, dice que la calidad de un país, ¿de qué depende? De la productividad y de también la capacidad que tiene para producir bienes y servicios. Por lo tanto, viéndolo desde este punto de vista, una sociedad de rendimientos puede ser una sociedad más productiva, una sociedad con una mejor calidad de vida. Pero ahora, si nosotros vamos a un caso real, un caso práctico, como por ejemplo la sociedad peruana de hoy en día, tal vez nosotros pensemos que estamos en una sociedad de rendimientos, pero hoy en día el peruano más que todo se siente más oprimido, vive en una sociedad disciplinaria donde solo se le imponen normas, deberes, las cuales él debe cumplir. Incluso hay personas las cuales no salen de este círculo, el cual vendría a ser la sociedad disciplinaria, a la sociedad de rendimientos. Bueno, son diferentes puntos de vista. Por ejemplo, Byung-Chul Han ve eso de una forma que es mala, ¿no? Del punto de vista de una sola persona, pero si lo vemos de un punto de vista social, un punto de vista más grande, más macro, pues obviamente vamos a tener diferentes perspectivas y vamos a discrepar entre diversas personas. Muchas gracias. Primero que nada, buenas noches, soy Guido y hoy día me toca hablar acerca de este hermoso libro que hemos estado construyendo todos nosotros. Me gustaría hablar principalmente de la sociedad disciplinaria y la evolución de la sociedad del rendimiento. La sociedad disciplinaria se basaba principalmente en las prohibiciones, en las reglas estrictas. El lema era exactamente, debes hacer esto. La sociedad del rendimiento, por lo contrario, es un modelo actual que está basado principalmente, o a mí me gusta basarlo en gimnasios, en torres de oficinas, en bancos y centros comerciales, donde principalmente es el tú puedes. La sociedad de rendimiento se basa más que todo en lo que tú podrías alcanzar y hasta qué punto puedes llegar exactamente. Lo que muchas veces termina obligando a las personas a una autoexplotación brutal, ¿no? Porque se abre unos estándares muy fuertes. Muchas veces en TikTok vemos gente extremadamente exitosa
que terminan siendo un paradigma para todos los demás que quieren llegar a ser como ellos. ¿Y qué terminan haciendo? Por propia lógica terminan trabajando el doble, explotándose. No está mal, en verdad no está mal el ponerle un esfuerzo a las acciones que hacemos día a día. El problema, y yo creo que la crítica más que todo que hace el autor se basa principalmente a cómo se estructura el sistema para que algunos se esfuercen más que otros. Justamente posteriormente toca el tema de la meritocracia, una meritocracia mal construida, donde por ejemplo a un pobre tiene que esforzarse 50, 80 veces más, siendo enfáticos, que una persona rica, para poder llegar y no llegan al mismo nivel. Ojo, porque son esos pequeños aspectos los que permiten que una persona que aunque no se esfuerce tanto, logre más. Y otra persona que se esfuerce más, una persona pobre que se esfuerce muchísimo más, no llegue a ese nivel. Entonces vemos un sistema meritocrático donde el que más se va a esforzar siempre va a ser el que menos tiene. Y de esta forma, el autor busca demostrar que muchas veces el que se ve más afectado en esta sociedad, porque critica fuertemente al neoliberalismo, es aquel que está en el escalón más bajo de la pirámide. Y hablando de pirámides, podemos ver una contraargumentación, digamos, al autor. La pirámide de Maslow nos dice que para poder llegar a nuestra completa autorrealización, tenemos que llegar justamente a la punta de la pirámide, es nuestra necesidad suprema, ¿no? Llegar a nuestra autorrealización, y que tenemos que, para poder verdaderamente sentirnos satisfechos, tenemos que esforzarnos al máximo y llegar a este punto. Claro, viendo desde un punto subjetivo. Y me parece que es esa subjetividad propia de lo que queremos ser nosotros es la que de alguna u otra manera hace que este sistema que critica el autor no sea totalmente rígido. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente suele poner esfuerzo, un desgaste brutal en cosas que les gusta. Hemos visto a Gastón Acurio en sus entrevistas, que lo que contaba, lo que bebía, lo que trabajaba, ¿no? Que era brutal, una autoexplotación, se explotaba él mismo para lograr que sus platillos sean exquisitos, pero era porque de alguna u otra forma eso le llenaba el alma, le gustaba. Entonces, estamos analizando esta parte desde la perspectiva psicológica. Ahora me gustaría chequearlo un poco desde la perspectiva económica. Principalmente me gustaría relacionarla con la teoría de la productividad marginal, una teoría utilizada por los clásicos, neoclásicos y muchos capitalistas, y actualmente muy bien utilizada en Estados Unidos, donde se te paga por lo que produces, por lo que generas y por el valor que puedes directamente producir a la empresa, ¿no? En Estados Unidos vemos que los trabajadores en las industrias agrícolas, por recolectar cajas, se les dan una cédula donde tienen que marcar las cajas que logran recolectar, y a partir de ello se les paga. Entonces acá vemos un rendimiento brutal por parte de las personas, y vemos que justamente sí, este sistema es mucho de rendimientos, ya que la paga directamente depende del rendimiento de la persona en beneficio de quién, de la empresa. Entonces es una forma también de analizar este libro, lo que nos puede comentar Lee Sung-han. Muchas gracias. Bien, Chalo, bien. Y esa fue la revisión, un tanto concienzuda y a la vez un tanto improvisada, del maravillosísimo libro del filósofo a toda regla Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio. En esa semana, primera semana, tocamos los 3 primeros capítulos del libro, que vendrían siendo la violencia neuronal, más allá de la sociedad disciplinaria, que es de Foucault, el aburrimiento profundo. Y en siguientes ediciones proponemos tocar los siguientes capítulos de la misma manera o del mismo formato extracurricular que hicimos este video. Los capítulos Vida Activa, Pedagogía del Mirar, el caso Bartleby, La sociedad del cansancio, que es el nombre del libro en general. Esto vendría siendo en una segunda semana, en una segunda entrega. Muchas gracias, eso sería todo.